1. El reto de la competitividad es, claramente, el reto central de cualquier modelo de desarrollo económico. El modelo de desarrollo europeo tiene que sentar las bases de un posicionamiento competitivo de Europa en el mundo. Pero este concepto, en sí mismo, puede tener distintas interpretaciones. 2. Habitualmente, interpretamos la competitividad europea en base a los criterios habituales de competitividad de un territorio situado dentro de un mercado abierto. Esto es lo que nos lleva a considerar la necesidad de valorar la competitividad de ese territorio en base a una constante comparación con la eficiencia y productividad de otros. 3. En particular, en palabras de M. E. Porter, el nivel y crecimiento de la productividad están en función del despliegue de industrias y sectores industriales en los cuales las empresas de la nación pueden competir con éxito, y de la naturaleza a lo largo del tiempo de las ventajas competitivas conseguidas en ellos. Porter, 1998, p. 544. 4. Sin embargo, el nuevo contexto actual, que con frecuencia definimos como la postglobalización, la significación de la competitividad externa puede ser sustancialmente distinta. Los poderes regionales como Europa tienen por sí mismos una dimensión suficiente para permitir el desarrollo económico, aunque sus empresas no sean competitivas con las de otros territorios, si Europa mantiene barreras comerciales que lo hacen posible. 5. En ese contexto, la competitividad adquiere ya un contexto territorial que se superpone al concepto de competitividad de sectores o empresas que Porter, p. 619, considera como determinante de la competitividad de las naciones en un contexto abierto. 6. La apuesta por un contexto mundial abierto y globalizado ha sido clara mientras Europa ha mantenido un diferencial competitivo sustancial frente a otras regiones globales. Pero esto está cambiando rápidamente. Y son crecientes las presiones internas en Europa como en Estados Unidos para empezar a establecer barreras comerciales frente a los competidores asiáticos. 7. Si se mantiene la apertura comercial que ha dominado la economía mundial hasta ahora, la competitividad europea deberá necesariamente defenderse en base a asegurar la competitividad mundial de determinados sectores y empresas, apostando por el desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 8. Sin embargo, si avanzamos hacia un mundo económicamente más regionalizado y con mayores barreras comerciales, es posible defender empresas y sectores no competitivos, y apostar por la mejora de su competitividad a largo plazo. 9. En este tipo de posicionamiento competitivo, Europa puede apostar por defender empresas y sectores aparentemente no competitivos si se entiende que, por unas u otras razones, ello es positivo para la sociedad o la economía europeas desde una perspectiva de muy largo plazo. Al contrario, en una economía abierta, es solo la competitividad de corto plazo de empresas y sectores la que determina la evolución positiva o negativa de la economía de un territorio.